tarde, aquí estamos, su noticiero favorito, El Fármaco al Mando, cumpliendo la cita. Pero el día de hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes y es un gran Facebook Live. Los invito a que por favor se conecten en nuestras redes sociales para que podamos compartir juntos un gran artículo que sé que les va a interesar. El artículo que vamos a hablar hoy es del efecto de los medicamentos, efectos adversos de los medicamentos cardiovasculares en el globo ocular. Les invito a que por favor se conecten hoy en compañía de Manuela Osorio y Juliana Osorio. Buenas tardes, mi radio escuchas. Yo creo que ahora sí es momento de empezar. Vamos a hablar un poco sobre nuestro artículo, ya que en este momento decíamos que muchos de ustedes nos están apoyando en nuestro Facebook Live. De antemano, muchas gracias. Vamos a hablar sobre los efectos adversos de los medicamentos cardiovasculares sobre el globo ocular. Esto fue un gran artículo que fue desarrollado en la Sociedad Cubana de Cardiología, en el cual participaron la doctora Lourdes, el licenciado Reinaldo, el licenciado Ariel y la doctora Caridad. En este artículo nos cuentan un poco cómo desde la antigüedad habían unas sustancias las cuales eran utilizadas para poder prevenir o tal vez sobrellevar enfermedades. En la actualidad esas sustancias son más bien llamadas fármacos, pero estos fármacos no llegan así de la nada, no simplemente aparecen, no, necesitan unos estudios muy minuciosos para darse cuenta de todo lo que es su eficacia, efectividad. Todo este estudio lo van llevando a cabo poco a poco. Dentro de todos estos estudios también se dan cuenta de todos los efectos adversos que producen el medicamento. Por eso es de vital importancia, todos mis radioescuchas, que todo aquel que recete un medicamento tenga el conocimiento adecuado sobre el tema, que sea una persona idónea para hacer esta tarea. ¿Por qué? Porque todo efecto adverso puede producir daños. Todo lo que se llama efectos adversos es que producen daños. Entonces no solamente hay daños en el globo ocular, sino que vamos a encontrar daños en el hígado, vamos a encontrar daños en los riñones. Estas enfermedades se llaman enfermedades iatrogénicas. Esta cantidad de enfermedades iatrogénicas ha venido afectando a nuestra sociedad en los últimos años. Esto tanto ha aumentado los gastos de la salud como ha aumentado las enfermedades. Por tal motivo, es en este momento que esos grandes profesionales se toman el trabajo de empezar a investigar cuánto van a desarrollar una búsqueda, comparación y análisis de ciertos medicamentos cardiovasculares que han provocado cambios negativos en el globo ocular. Entonces, en ese momento los invito a que escuchen a mi compañera Manuela, que les va a hablar un poco de los métodos y materiales que utilizaron estos grandes profesionales para darnos más de esta información. Con ustedes, Manuela. Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Para mí es un placer hoy voy a hablarles un poco sobre los métodos y materiales que se utilizaron en el estudio. Bueno, este estudio se realizó generando una búsqueda de información tanto en guías terapéuticas nacionales como internacionales, guías pediátricas y guías de medicina interna, en la cual se buscaba una lista de medicamentos cardiovasculares. Estos fueron ubicados en diferentes categorías y fueron tabulados. Por otro lado, se tomaron estos mismos medicamentos y se clasificaron aquellos que generaban un impacto sobre el globo ocular o estaban relacionados con alguna de estas enfermedades a nivel del globo ocular. Hay que tener en cuenta algo muy importante, es que en el momento de hacer el estudio solamente se incluyeron los medicamentos cuando tenían dos acciones directas a nivel cardiovascular, se incluyeron una de esas acciones. Esto con el fin de no llevar a malos resultados. Todos estos datos que se recogieron alrededor del estudio fueron tomados y tabulados utilizando una herramienta muy práctica que es Microsoft Excel 2007. Esto se utilizó para tabular y hacer gráficas tanto de barras como en torno. Les voy a contar un poco sobre los resultados a manera muy general. Ahorita mi compañera ya va a especificar un poco de cada uno. Bueno, ¿qué se hizo en el estudio? En el estudio se revisaron 276 medicamentos, de los cuales únicamente se tomaron en cuenta 72 de ellos. ¿Por qué? Porque solamente estos contaban o cumplían los criterios de inclusión o exclusión que estaban manejando en el estudio. Estos 72 medicamentos equivalen al 26,08% de todos los medicamentos que fueron evaluados en el estudio. Entre las afecciones más comunes o los efectos más comunes que se encontraron a nivel ocular encontramos la visión borrosa con un 38 sobre 72 de los medicamentos, la disminución de la agudeza visual con un 21 sobre el 72 y el vértigo con un 16 sobre el 2. Entonces, estas fueron las reacciones adversas más encontradas. Por otro lado, en el estudio se demostró o se exponen los 6 medicamentos que están contraindicados con este tipo de pacientes y otros 14 que a la hora de recetarlos se deben de recetar con un especial cuidado porque sus efectos adversos son muy graves y que llevan a un gran daño a nivel visual. Por ejemplo, pueden causar lo que vendría siendo el glaucoma, la atrofia óptica, la retinopatía hipertensiva y la migraña, entre otras causas que podrían llevar a una grave afección a nivel ocular. Ahora mi compañera Juliana les va a hablar un poco más sobre los resultados obtenidos en este gran estudio. Juliana, cuéntanos. Claro que sí, Manuela, muchas gracias. Radio Escuchas, una vez más yo por aquí. Vamos a hablar un poco sobre cada uno de los resultados que se obtuvieron y de qué manera los manejaron. En este momento voy a mostrarles un poco sobre el porcentaje de medicamentos cardiovasculares con reacciones adversas y contraindicaciones oculares. Como les hablaba ahorita mi compañera Manuela, en su totalidad fueron 276 medicamentos cardiovasculares analizados, pero solamente, podríamos decir solamente, pero realmente es una cifra bastante alta, 72 de ellos equivalen al 26,08% de esta cifra, son los que contienen efectos adversos de
en el globo ocular. Entonces yo creo que pues a pesar de que es un número pequeño, es una cifra significativa. Entonces vamos a avanzar un poco en el proceso de los resultados para que veamos qué objetivo realmente tuvo este artículo y si sí se pudo cumplir. Ahora vamos a mostrarles un poco en esta tabla cuáles fueron esas reacciones adversas oculares producidas por el consumo de medicamentos cardiovasculares. Como también ahorita les contaba mi compañera Manuela, es evidente aquí, esta es la prueba de lo que ella hablaba cuando decía que la visión borrosa, las disminución en la agudeza visual y el vértigo eran los tres principales efectos que se provocaban en el globo ocular. Pero mire que ella solo les habló de tres. Vamos a ver, porque es que aquí también hablaba del ojo seco, hablaba de la diplopia, hablaba de la ambliopía. Vamos a hablar de que son demasiados los efectos adversos que provocan estos medicamentos. Vamos por acá, vemos que la proptosis, vemos que también hay edemas, es decir, encontramos una gran cantidad de efectos cardiovasculares. Yo creo que es de vital importancia que aprendamos un poco sobre eso. Por otra parte, estos grandes profesionales hablaban un poco de las contraindicaciones y reacciones adversas oculares en los medicamentos antirrítmicos. Pues resulta que para ustedes va a ser una gran sorpresa de darnos cuenta al momento que les exponga esto de que solamente uno de los antirrítmicos, que es la nitroglicerina, trae contraindicaciones, los demás no. Y si vamos a analizar, 24 de estos 72 medicamentos tienen efectos en el globo ocular. Acá vamos a encontrar un poco de que este fármaco, la nitroglicerina, no era muy usado por los cardiólogos en pacientes con arritmias, pero sí es de gran utilidad en los pacientes con isquemia. Entonces, pues miren que estamos tratando de sobrellevar una situación que es el efecto cardiovascular, pero estamos generando un efecto adverso. Entonces, por eso es de vital importancia conocer el manejo de los medicamentos. Acá en esta tabla también habla un poco sobre cada uno de ellos, los de clase 1B, clase 1C, también habla de los antagonistas del potasio y cómo todos estos traen unos efectos al globo ocular. Por acá vemos visión borrosa, diplopia, visión borrosa, fotofobia, midriasis. Todos estos son efectos producidos por estos medicamentos cardiovasculares. Por otra parte, vamos a encontrar la tabla número 2 que estaba en el artículo, en la cual ellos muestran cómo los medicamentos antihipertensivos también provocan efectos cardiovasculares. En su totalidad encontramos 40 medicamentos, pero solamente se analizaron 26. ¿Por qué? Porque pues algunos de ellos fueron analizados en las demás tablas. De ellos solamente la nitroprusiato de sodio está contraindicado en la atrofia óptica del Leber y fenoldopar en el glaucoma. Mira que realmente es una situación complicada. Con relación a las reacciones adversas, la más frecuente de este grupo de medicamentos fue el vértigo, que presentó 13 pacientes tenían vértigo, es decir, el 50% de ellos. Es una cifra bastante alta. Y por otra parte estaba el trastorno visual en 12 de los medicamentos, es decir, el 46,1%, y el enrojecimiento de ojo ocular el 23%, que equivale a 6 medicamentos. Mire que realmente son cifras bastante significativas. Acá podemos ver en estas tablas cómo una vez más se demuestra que realmente los medicamentos cardiovasculares deben de ser de mucho cuidado. Vamos a avanzar un poco con los resultados. En este momento vamos a hablarles un poco de la tabla número 3 que se encontraba en el artículo, donde todos estos investigadores se encargaron de registrar esos medicamentos que han sido más utilizados para las enfermedades coronarias. Dentro de ellos vamos a encontrar los antagonistas, vamos a encontrar los beta bloqueadores, vamos a encontrar los nitratos, la nitroglicerina dentro de los nitratos y los antagonistas del calcio, que ya pues hablamos un poco de ellos en las tablas anteriores. Aquellos que provocan descompensaciones en la tensión del globo ocular. ¿A qué me refiero? Resulta que cuando los pacientes padecen esa gran llamada patología glaucoma, este glaucoma lo que hace es que altera la tensión ocular. Pues en este tipo de pacientes es de vital importancia tener en cuenta el uso de los medicamentos cardiovasculares, porque van a encontrarse ciertos medicamentos que tienen contraindicaciones a esta patología. También es importante resaltar cómo la estreptoquinasa, que no debe utilizarse en los enfermos de retinopatía hipertensiva. De lo que expusimos en esta tabla, voy a mostrarles un poco aquí. Esta tabla, 4 de los medicamentos generan cuadros alérgicos. Estamos hablando del 30,7%, y el trastorno visual y el lagrimeo aparecen en 3, lo que representa el 23%. Pues realmente yo sigo insistiendo que las cifras son bastante altas y es de vital importancia tenerlas en cuenta al momento de hacer una receta a nuestros pacientes. Ahora voy a mostrarles un poco la tabla número 4. En esta, los glucósidos cardíacos, los hipolipemiantes y los vasodilatadores en general se muestran en la tabla número 4. Realmente, después de haber sacado todos aquellos medicamentos que ya hablamos en las tablas anteriores, quedan solamente 9 medicamentos, pero de estos 9 medicamentos resulta que 7 de ellos tienen reacciones adversas. Estamos hablando del 77,7% de estos medicamentos presentan, se puede observar trastorno visual en todas sus variantes en la reacción predominante. Entonces, pues una vez más podemos evidenciar que los porcentajes son bastante altos. Ahora vamos a continuar
con mi compañera Manuela, que les va a hablar un poco sobre la discusión de los resultados. Bueno, espero que hasta el momento todo vaya muy claro. La verdad, este es un artículo bien interesante que nos lleva a tomar un poco de conciencia a todos. Les voy a hablar un poco de la discusión de estos resultados obtenidos. Bueno, es importante mencionar que el aumento del número disponible de medicamentos y que su seguridad y eficacia aumente es gracias al desarrollo científico y técnico y a la globalización en la que vivimos en la actualidad. Otro aspecto que cabe mencionar que es muy importante, mantener una buena relación médico-paciente. Esto con el fin de que se dé o se otorgue el tiempo suficiente para que el médico se tome la tarea de explicarle a la hora de entregarle un tratamiento a un paciente tanto los riesgos como los beneficios como los efectos adversos. Todo eso con un único propósito, el de brindar un completo y seguro tratamiento farmacológico. Por otro lado, al realizar un análisis integral de las reacciones adversas y contradicciones de los medicamentos cardiovasculares en pacientes con afecciones oftálmicas, se obtuvo un resultado de que el 26,08% de estas corresponden a causas oculares. Ahorita les voy a hablar un poco de la tabla número 5, que se encontraba en el artículo. Esta tabla contiene información muy útil. Ya, aquí entonces encontramos medicamentos, cuál es su mecanismo de acción y las precauciones o las contradicciones que pueden venir acompañadas en el uso de este medicamento. Tenemos primero la dosipiramida. La dosipiramida es un medicamento que tiene un mecanismo de acción antirrítmico y antagonista del sodio. Pero hay que tener mucho cuidado porque puede generar lo que es migraña y puede poner a la persona que sea muy susceptible a sufrir glaucoma. Por otro lado, tenemos el nadololol, que es un beta bloqueador, que puede llevar a que la persona padezca de ambliopía. Por otro lado, tenemos el ramipril, que tiene un mecanismo de acción IECA y que puede llevar a ambliopía de la misma manera que el medicamento que vimos previamente. Por otro lado, tenemos otro medicamento que es el azadiprimidadol clopidogrel, que este es un mecanismo de acción, es un antiagregante plaquetario. ¿Qué hace? Entonces, ¿qué puede generar? Este tiene un alto riesgo de hemorragias. Por otro lado, tenemos el ácido nicotínico, que es un hipolipeminante que también puede llevar como el primero a que la persona padezca de glaucoma. Y pues como mi compañera les estuvo explicando previamente, el glaucoma es este aumento o esta alteración a nivel de la presión intraocular que puede llevar a que el paciente sufra pérdidas significativas de la visión. Entonces es muy importante que conozcamos este tipo de medicamentos que pueden llevar a que un paciente sufra enfermedades tan graves como lo es el glaucoma. Tengo entonces otros 5 medicamentos para mencionarles. Por otro lado está el nitroglicerine, que es un vasodilatador coronario que puede llevar a generar migrañas. Por otro lado tenemos el dipridamol, que también es un vasodilatador coronario que puede llevar a que el paciente sufra glaucoma de ángulo estrecho y migrañas. Y por último tenemos la epinefrina, el metaraminol, la metoxamina y la fenilefrina, todos de la misma familia de medicamentos. Estos son medicamentos utilizados para el shock vascular. Estos también pueden llevar al glaucoma de ángulo estrecho. Entonces, como vemos, a nivel ocular, la mayor afección que pueden generar estos medicamentos es que van a alterar la presión intraocular. Pues creo que ya vamos un poco adelantados con el tema, la información que les queríamos transmitir el día de hoy. En este punto de nuestra transmisión me parece importante recalcar o recordar cuál es la definición de efectos adversos. Según la OMS, se dice que es cualquier respuesta nociva que no fuera buscada que se presenta durante un tratamiento con dichos medicamentos farmacológicos que conlleven a respuestas nocivas, pero siempre y cuando el paciente o quien esté consumiendo el medicamento lo haga de una manera correcta y adecuada como fue instruido. Porque hay que tener muy claro y muy en cuenta que no es considerado un efecto nocivo cuando, por ejemplo, una persona con intentos suicidas o propósitos suicidas toma una serie de medicamentos en cantidades alarmantes y genera una reacción. En este punto no se considera que el medicamento tenga un efecto adverso. Me parece importante mostrarles ciertos ejemplos de algunos efectos adversos que pueden generar ciertos medicamentos. Como por ejemplo tenemos reacciones de hipersensibilidad, que esto lo generan los medicamentos ASA y digitalíticos. Por otro lado tenemos la idiosincrasia y el efecto colateral, que es generar vitaminas simpático-miméticas, diuréticos y nitroglicerina. Por otro lado tenemos efectos tóxicos como el que genera el digitalíticos, tenemos efectos teratogénicos como los que generan la digoxina, dihidrogetamina, la fenitonina, la warfarina y el inhibidor de la enzima conversora de angiotensina. Tenemos el efecto paradójico, que es generado por los antirrítmicos, tenemos el efecto rebote, que es generado por el propanolol, y la taquiplasia o tolerancia a los medicamentos, que es generada por el propanolol y la hidralazacina. Y tenemos por otro lado lo que es la dependencia, la resistencia, la intolerancia, la reacción de Herxheimer y reacción por interacción fármaco-infecciosa.
acerca de los efectos adversos es que no a todas las personas o no todos los seres vivos se ven afectados de la misma manera, porque todos tenemos organismos completamente diferentes. Entonces en este punto entran a intervenir aspectos como lo son la edad, el sexo, la raza. Es por esto que dichas reacciones adversas suelen presentarse en individuos más vulnerables, como lo son en los niños, en las mujeres, en personas de la tercera edad y mujeres en los primeros 2 trimestres del embarazo. Por otro lado, y discutiendo un poco más los resultados del estudio, tenemos que todos los grupos de medicamentos estudiados, excepto los antimicrobióticos, predomina el trastorno visual como todas sus variantes con las reacciones adversas que estos generan. Entonces se dice que en un 83,3%, en los arrítmicos un 46,1%, en los antihipertensivos un 23%, en los medicamentos utilizados para enfermedades. A continuación, mi compañera Juliana les va a dar las conclusiones del artículo. Claro que sí, Manuela, muchas gracias. Radio Escucha, una vez más yo por aquí. Vamos a hablar un poco sobre si se cumplió el objetivo y qué tan importante es este artículo para los optómetras. Entonces, vamos primero que todo a preguntarnos, tanto nosotras como ustedes, si realmente se cumplió el objetivo. Pues pensamos que en cuanto a lo que acaba de compartirnos nuestra compañera Manuela, creemos que sí se cumplió el objetivo porque lograron estos investigadores demostrar que 72 de estos 276 medicamentos fueron demostrados que sí tenían efectos en el globo ocular y efectos negativos o efectos adversos, como les explicó mi compañera. Dicen que lo más grave de todo es que solamente 6 de ellos están contraindicados. Por otra parte, también tenemos que se evidenció como la visión borrosa, la agudeza visual y el vértigo fueron 3 de los síntomas que más se nombraron en los efectos adversos de los medicamentos cardiovasculares. También hay que tener en cuenta que una de las enfermedades que más provoca problemas con todo lo que son medicamentos cardiovasculares es el glaucoma. También tenemos la patología que es la atrofia óptica y el riesgo de padecer hemorragias intraoculares. Entonces, no sé, a mí me parece, Manuela, que los objetivos que tenían estos investigadores realmente se cumplieron. ¿Qué crees tú ante la situación? Sí, la verdad yo también pienso que el objetivo se cumplió, porque como nos dijo mi compañera, solamente 6 de estos medicamentos estudiados habían sido caracterizados que generaban afecciones a nivel ocular, y en el estudio se logró comprobar que 72 de los medicamentos que se usan comúnmente cardiovascularmente generan alteraciones a nivel ocular. Entonces a mí me parece que primero el resultado tiene un impacto muy positivo a nivel farmacológico y segundo, son muy útiles para que tanto los médicos como los pacientes tengamos en cuenta esto y tomemos un poco de conciencia sobre qué tipo de fármacos le estamos recetando a nuestros pacientes. Bueno, Manuela, muchas gracias y tienes toda la razón. Por eso yo puse aquí una pregunta muy importante, es para los optómetras, ¿qué tan importante puede llegar a ser ese artículo? Para los que no saben, nosotras somos futuras optómetras y estudiantes de 4º semestre de optometría. Entonces, yo considero que realmente para mí, en mi futuro, será de gran importancia haber conocido este artículo, porque es un artículo que me permite darme cuenta qué tan importante es esa anamnesis. Como les hablaba ahorita mi compañera, hay que preguntarle al paciente cuáles son sus afecciones y no solamente sus afecciones oculares. Normalmente cuando nosotros escuchamos hablar de un optómetra, solamente pensamos en los ojos, pero no, más que pensar en los ojos, este optómetra tiene que ir más allá. Solamente el hecho de saber si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene hipertensión, si el paciente tiene alguna afección externa, estas afecciones externas también pueden generar patologías oculares. Por eso es de bastante importancia para los optómetras que el día de hoy conozcan este artículo y conozcan que son 72 medicamentos demostrados los que producen efectos adversos y solamente 6 de ellos están contraindicados. Entonces yo creería que tanto para ustedes radioescuchas, para ustedes pacientes, para ustedes médicos, todos aquellos que en este momento nos están acompañando, es de vital importancia haber conocido esta información. Por eso el día de hoy queríamos compartirla con ustedes. En este momento voy a revisar un poco porque evidencié algunas preguntas en cuanto a los temas que estábamos tratando. Entonces vamos a responder algunas preguntas y ya pasamos para despedir. Bueno, como lo prometí desde ahora y aquí revisando un poco las preguntas de nuestros acompañantes en nuestro Facebook Live, encontramos uno de nuestros pacientes. Dice que Juli.ome nos pregunta ¿qué significa enfermedades iatrogénicas? Pues de pronto yo les expliqué muy poco, pero las enfermedades iatrogénicas son todas aquellas enfermedades provocadas por los efectos adversos que producen los medicamentos. Entonces, en este artículo se pudo demostrar que han aumentado estas enfermedades iatrogénicas, que los pacientes están sufriendo todos aquellos efectos adversos y a veces sin saber por qué los están viviendo. Muchas veces le ponemos la culpa a un alimento, queremos buscar 1000 culpables, pero no nos damos cuenta de que es un medicamento que nos estamos consumiendo para una enfermedad el que nos está provocando la otra. A esto le llamamos enfermedades iatrogénicas. Por otra parte, aquí tenemos otra pregunta, no sé si mi compañera Manuela la quiera responder. Dice Lali.tati nos pregunta ¿qué es diplopia? Bueno, pues para mí es un placer responderte, Lali. La diplopia es aquella afección a nivel ocular que genera que tú en tu vida cotidiana veas doble. Entonces estás viendo un objeto real y de un momento a otro lo empiezas a ver doble. Entonces creo que con eso te queda un poquito más claro lo que es la diplopia. Bueno, por acá tenemos a Jul Rivera, él nos pregunta también ¿qué es ambliopía? Bueno,
Pues la miopía es un poquito más compleja que la diplopia. La miopía es un efecto de que uno de nuestros ojos se suprime, o también es conocida como ojo perezoso. Esto es generado porque hay diferencias muy altas a nivel refractivo. Esto quiere decir que uno de nuestros ojos está viendo, por ejemplo, una imagen más grande y el otro una imagen más pequeña. Entonces, a nivel cortical, lo que se hace es que se suprime una de estas imágenes y quedamos viendo con un único ojo. Entonces, a esto se le conoce como ambliopía o ojo perezoso. Bueno, por acá también tenemos a mi Canela que nos pregunta ¿qué es agudeza visual? Es para mí justo contestarte. La agudeza visual, y cuando hablamos en el artículo disminución de la agudeza visual, es la capacidad que tiene el paciente de poder ver ya sea de lejos o de cerca. Entonces, esta agudeza visual con el consumo de ciertos medicamentos puede disminuir. Es decir, tú vas a tener alguna dificultad para ver de cerca o para ver de lejos. Entonces, pues, no siendo más y sin más preguntas, y porque ya se nos agota el tiempo, mis queridos radioescuchas, hoy queremos darles las gracias porque una vez más están aquí apoyándonos en nuestro gran proyecto que se llama El Fármaco al Mando. Por favor, los invitamos a que nos sigan sintonizando. Ya saben que no solamente queremos con ustedes compartir noticias farmacológicas que tengan que ver con el globo ocular, sino que tengan que ver con todo lo que son medicamentos en general. Es una manera muy agradable de dar esas noticias, y como ustedes lo evidenciaron, no solamente nos ven profesionales de la salud, sino que también algunos pacientes que quieren enterarse sobre este tema. Me parece de vital importancia compartir con ustedes el día de hoy, y de antemano les damos las gracias, y una vez más sintonícenos el día de mañana. Con ustedes, quien les habla, Juliana Osorio. Fue un placer para mí. Y yo, Manuela Osorio, espero verlos.